Ahora sí, señoras y señores, él ya aprendió lo suyo, estoy aprendiendo este de aquí. Bienvenidos a la iglesia. Primero que todo, les quiero dar la bienvenida y quiero dar la bienvenida directamente de Venezuela a esta dama que nos está aquí con su presencia, honrando con su presencia, que es la mamá de Milagros. Y claro está, para nosotros es una alegría que esté aquí con nosotros. Bueno, entonces antes de iniciar ese estudio bíblico, vamos a hacer el estudio bíblico del libro de Deuteronomio. Estamos en el incremento número 201, ya llevamos 201 lecciones en el tema y estamos en el 15º capítulo de Deuteronomio y vamos a abordar hoy en los versículos 1 al 6. Y claro está, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, como se hacía en el Antiguo Testamento, quiero que sepan, los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento no podían entrar al templo, no podían entrar al tabernáculo sin antes lavarse las manos y los pies. Y eso es muy importante porque nos habla de la confesión de nuestros pecados. Entonces, Dios nos ha dado una provisión divina para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Porque resulta que la palabra de Dios tiene dos capas. Tiene una capa natural y una capa espiritual. La natural es para todas las personas y seguramente si una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, está en pecado, empieza a leer la Biblia, esto es un asunto académico nada más. No lo puede digerir espiritualmente, porque para digerirlo el Espíritu Santo tiene que sacar esa información a nuestro espíritu. Entonces, la provisión divina de la confesión sigue el patrón sentado por el pueblo judío con las instrucciones que Dios le dio a ellos. Claro está cuando Moisés recibe la ley y es el de la confesión de nuestros pecados. Eso, nosotros hoy en día somos sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes, tanto el hombre como la mujer. Antes había un sacerdocio especializado que era el sacerdocio levítico, que estos hombres pues llevaban a cabo la función del sacerdocio levítico, ese era el sumo sacerdote. Pero hoy en día, después de la muerte del Mesías, que es el Señor Jesucristo en la cruz, ahora nosotros somos pueblo escogido, nación santa, dice la palabra de Dios, sacerdocio real, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todos nosotros espiritualmente somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos acceso al trono de Dios. O sea, ya el velo que estaba aquí atrás en el lugar santísimo ya fue roto por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces ahora todos nosotros, como hijos de Dios y como sacerdotes del Dios Altísimo, tenemos acceso al trono de la gracia, directamente en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y nosotros no necesitamos ningún intermediario, porque ya nosotros somos hijos de Él y somos sacerdotes de Él. Entonces, por eso existe para la edad de la iglesia cosas, lo mismo que existía en el Antiguo Testamento, a 1 de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que confesamos nuestros pecados, los que conozcamos en ese momento, Dios limpia todos los demás pecados que hemos cometido hasta el momento y en ese instante estamos llenos del Espíritu Santo y en ese instante ahora nosotros podemos entender la porción espiritual de la Biblia que causa edificación espiritual y además de eso causa que nuestro espíritu conozca las cosas de Dios. Entonces, eso es el proceso que nosotros tenemos en la edad de la iglesia. Y claro está el apóstol Pablo, el apóstol Juan, los apóstoles del Nuevo Testamento nos dejan saber claramente que esto es una parte imprescindible de nuestra adoración. Entonces vamos a tomar un minutito para que en la intimidad de nuestra alma nosotros podamos llegar al trono de Dios, confesar aquellas transgresiones o pecados que tengamos y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros tenga una producción extraordinaria en la parte espiritual y en nuestros frutos espirituales para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Aquí estamos viendo pues lo que es el libro de Deuteronomio y estamos abordando nada más y nada menos que, bueno, permíteme decirles esto hasta que comencemos porque es un recordatorio muy interesante, porque la Biblia misma nos los dice. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten al sistema cósmico, a este mundo, al momento, en la época en la cual vivimos, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Esas son las instrucciones que tenemos para que nosotros crezcamos espiritualmente. Él no quiere bebés espirituales, Él quiere gente adulta espiritual. Y eso requiere el estudio de la palabra de Dios. Entonces estamos viendo las características de la fe teocéntrica en el orden económico de Dios. Y estas características fueron dadas al pueblo de Israel, que básicamente es una dispensación separada a la de la edad de la iglesia. Y eso, claro está, se los puedo enseñar. Aquí ya hemos hecho bastante de la información, se las he puesto, pero le voy a volver a poner esta línea de tiempo para que darles referencia a lo que tenemos que hacer. No, ese va a tener que ser más largo entonces. No, el problema es que está por debajo de la mesa. Sí. Está por encima de la mesa. Mira, pásalo por encima. Saca. No, también lo tenía aquí. Bueno, aquí. Así. Ok, lo ponemos por arriba de la mesa. Señoras, dificultades técnicas que estamos solventando en estos momentos. Bueno, gracias por el equipo tan veloz que tenemos aquí nosotros. Muy bien, entonces estoy de nuevo les quiero poner aquí en la pantalla, pues, o en el pizarrón, el asunto de la administración divina de la historia. El apóstol Pablo nos habla de esta administración con la palabra oikonomía en el griego. La palabra oikonomía significa la administración de la casa de Dios. Y comenzamos en esta línea de tiempo con Adán y Eva, ¿verdad? Y después corre el tiempo hasta que termina el tiempo con la revolución Gog y Magog. Pero mientras tanto tenemos estos periodos que le llamamos dispensacionales, no como se utiliza en la Iglesia Católica, que es una dispensación otorgada por el Papa para las personas. No, estamos hablando de administración del tiempo, segmentos administrativos, y aquí está el segmento administrativo para los gentiles, y después tenemos el segmento administrativo para el pueblo judío, para Israel, pueblo escogido de Dios, a quien le da Él la ley y le da todo lo que nosotros tenemos el día de hoy. La cristiandad se edifica sobre lo que se le dio al pueblo de Israel, porque lo que hace es expandir la información que se le dio en el Antiguo Testamento. Después viene la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, que la conocemos como la unión hipostática, la unión de Dios, hombre, y este periodo que dura 33 años. De paso, este periodo duró 2000 años. Este periodo ha durado 2000 años, pero fue interrumpido. El cronómetro se interrumpe cuando el Mesías va a la cruz y es llevado por los líderes del pueblo judío y entregado a ser crucificado en la cruz por el gobernador de la República Romana, Poncio Pilato, el cual no quería hacerlo, pero claro está, a él lo que sucedió fue que le dijeron que si él no llevaba a cabo la ejecución del Señor Jesucristo, porque decía ser el Mesías, que decía ser el rey, entonces él iba en contra de Roma, porque había un rey dentro del Imperio Romano que se decía ser rey y Dios, que eran los títulos que tenía el César, porque el César era el gobernante y era el rey y era el Dios, pues, de ellos más que todo. Entonces, después de esto, el día de Pentecostés, que es el 50º día, comienza la edad de la iglesia. Y nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia. Ya han transcurrido 2000 años de la edad de la iglesia. Estamos muy pronto a que venga el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es un evento que va a ocurrir instantáneamente y después de eso prende el cronómetro divino de nuevo Dios y comienza la 70ª semana de Daniel, que le pertenece al pueblo judío. Y este es el tiempo de la depuración del pueblo judío por los pecados, por su desobediencia. Es una trayectoria que hemos estudiado y la vamos a ver más en el estudio que estamos haciendo en estos momentos, porque resulta que el pueblo judío se extravía, Dios les da todo, y cuando tenían esa gran prosperidad se retiraban y se iban a la idolatría, le hacían tortas a la reina del cielo, se metían con todo tipo de Astaret, con todos estos dioses y diosas humanas que ellos hicieron, y finalmente, según el pacto escrito por Dios con ellos, que les dice en el monte Gerizim y en el monte Tubal, que si ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios iban a ser dispersados. Y eso fue lo que ocurrió finalmente, porque ya él no pudo aguantar más lo que estaba haciendo el pueblo, y entonces llama a la iglesia, que ahora tiene el banderín de representante de la palabra de Dios. Porque el pueblo judío que tenía el banderín como representante de la palabra de Dios, pues no creyó en su Mesías.
Entonces, bueno, si no crees en el Mesías, ¿cómo puedes tú representar al Mesías si tú no crees en el Mesías? ¿Okay? Y hay una cosa muy interesante, que el Mesías tenía que venir de la familia de David y tenía que tener 2 testigos, por lo menos, porque la ley mosaica requiere 2 testigos. Y el único que puede ser el Mesías es el Señor Jesucristo. O sea, eso lo hemos visto muchísimas veces. Entonces, aquí este periodo de 7 años de la tribulación, que termina con el regreso de nuestro Señor Jesucristo y sus santos para establecer su gobierno milenario aquí en la faz de la tierra. Y después de esto viene la revolución Gog-Magog, que es soltado Satanás, y después viene lo demás. Entonces tenemos que tener esto en mente cuando vemos lo que está diciendo aquí nuestro Señor al pueblo de Israel, porque Él sabía que el pueblo de Israel iba a fracasar, pero los pactos no han cesado. Los pactos se mantienen porque Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, y a la final el pueblo de Israel va a estar a la vanguardia del mundo entero, porque es ahí la sede del gobierno del Mesías y nosotros regresamos con Él. Ahora, la posición que nosotros tenemos en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con nuestra fidelidad. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:21, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. O sea que el gobierno mundial que es llevado a cabo desde la sede de Jerusalén, cuando esté el Mesías reinando en la faz de la tierra, viene con nosotros y nosotros somos parte de ese gobierno. Así como yo me senté en el trono de mi Padre, así también se sentarán ustedes en mi trono, dice el Señor, cuando yo regrese a establecer mi reino. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en el trasfondo para saber lo que está ocurriendo aquí con Deuteronomio. Deuteronomio es la segunda ley, o sea, es la expansión o la explicación de la ley dada a Moisés en el libro del Éxodo. Entonces, vamos a ver entonces estas características de la fe teocéntrica, porque recuérdense que la fe teocéntrica se centra en Dios. Teos es Dios, centrada en Dios. El paganismo se centra en el hombre, ¿okay? Es antropocéntrico. Antropos es hombre, céntrico, centrado en el hombre. Entonces, claro está que aquí en estas características de la fe teocéntrica, en el orden económico de Dios, porque ustedes se van a dar cuenta hoy que lo vamos a estudiar, que la economía tenía que ver muchísimo con la parte espiritual del pueblo de Israel. Entonces, veamos lo que dice Deuteronomio 4, 22 al 29. Permítame ponérselo aquí en la pantalla y para que ustedes también lo puedan leer. Deuteronomio 14, 22 dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. 23, el versículo 23, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Les comenté que si una persona le nace una ovejita que es la primogénita y el hijo se enamora de la ovejita, porque para ofrecerla, primero que todo, en el orden de ofrecimientos, tenían que vivir un año con ellos. Pero este no es el caso, aquí estamos hablando simplemente del diezmo. Entonces, pero si ella se enamoraba de su ovejita, pues porque es muy linda, la conocía, etcétera, y no la quería dar en sacrificio porque tenía que ser el primogénito, entonces había otro 10% que tenía que pagar, tenía que pagar el 20% para tener la restitución y tenía que dar la otra ovejita. ¿Okay? Entonces, es parte de todo el sistema económico que existe en Israel. Mas, si el camino es tan largo para ti, ¿verdad?, que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero, lo atarás el dinero en tu mano, irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. No sé si ustedes captaron algo ahí que no les dije anteriormente, porque lo que ustedes ven el día de hoy en las iglesias, especialmente en la televisión, es que si tú le das a Dios, si tú le das 1,000, Él te va a dar a ti 10,000. Si le das, o sea, de acuerdo con lo que tú le des. Eso es una mentira, señoras y señores. Eso es una trácala. Eso están buscando dinero. ¿Okay? Aquí es al revés. Aquí primero te dice, el Señor tu Dios te va a bendecir primero y después tú puedes traerle los diezmos a Él. Porque Él es el que bendecía al pueblo y el que bendecía la agricultura, y Él bendecía el ganado y bendecía todo lo que ellos tenían. Le daban las condiciones perfectas, climatológicas, para que tuvieran cosechas extraordinarias y para que hubiera abundancia, para que esos animales comieran bien, y eliminaba los insectos, eliminaba todas las cosas que permitían que ellos tuvieran grandes cosechas. ¿Se dan cuenta? Pero entonces primero Él es el que da y después ellos tienen la oportunidad de reflejar su gracia y su amor por medio de estas ofrendas.
Esta es la segunda ofrenda, señoras y señores, ¿ok? Fíjense en esto, les voy a explicar un poquito más al respecto. Después, en el versículo 26, nos dice lo siguiente: y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. Interesantísimo, que el diezmo, el segundo diezmo, no era para dárselos como impuestos al gobierno judío. No, era para festejar la gran cosecha que habían tenido y para que las viudas, los huérfanos, los ger, que eran los residentes ahí en Israel, y los transeúntes pudieran comer y pudieran tener esa abundancia que Dios le había dado al pueblo de Israel en conmemoración de las bendiciones divinas. ¿Okay? Entonces, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas, ovejas, en vino o sidra. Está hablando de bebida alcohólica. Bebida alcohólica, no está hablando de vino de uva. ¿Okay? O en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Ahí comerás en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Uno se alegra pues cuando le da gracias al Señor, y también cuando tomas un poquito de sidra o de vino, de cerveza, más que todo era como la cerveza. Eso causa que la persona se sienta alegre, ¿verdad? Porque te quita la presión de arriba. Ahora, lo que sí te dice es que no te debes emborrachar. Emborracharse es pecado, tomar no es pecado. O sea que tú tienes que medirte como todas las cosas. Como adulto, tú te mides. Si te comienzas a emborrachar, ya perdiste los estribos, ya estás pecando en contra del Señor tu Dios, ahora ya no estás celebrando, te tiraste al zafarrancho. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, y después en el versículo 28 dice: al fin de cada tercer año, aquí vienes del otro, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero y el huérfano y la viuda que habitan en sus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra de tu mano haga. Las fiestas eran de 7 días, señora. ¿Okay? A veces ellos los prolongaban un poquito más, pero una fiesta conmemorando la gracia de Dios y las provisiones de Dios, porque ellos sabían que ellos habían sido sacados de Egipto como esclavos, y ahora Dios a todos ellos le había dado una parcela de tierra en Israel, por familias, por tribus. ¿Okay? Los únicos que no recibieron esto fueron los levitas, los sacerdotes levíticos. Ahora vamos a ver lo que pasa. Entonces, quiero pasar por los 3 diezmos de nuevo para que los entendamos, pero solamente en resumen, porque ya esto lo hemos visto con mucho detalle. De nuevo, el primer diezmo se le daba a los levitas, a los sacerdotes. ¿Sí? Los sacerdotes eran los que mantenían la estructura del templo, y además de eso hacían todos los rituales, tenían turnos, era por turno, era un trabajo muy difícil. Cuando hacían estas grandes conmemoraciones, estamos hablando de 10,000 vacas, 8,000 vacas, 30, 40,000 carneros, o sea, viene todo el pueblo, todo Israel viene a festejar. Entonces había comida para toda, abundancia, el grano, todo había ahí, gratis para las personas que lo comían, pero eso le costaba a los granjeros y a las personas que tenían los terrenos del 10%. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos están haciendo eso en conmemoración de Dios. Entonces era asunto de fe propia hacerlo, porque Dios les había prometido que si hacían eso, Él los iba a bendecir. ¿Okay? Entonces tenemos que ubicarnos en la época en que esto ocurre, que es en la época de Israel. Entonces, de hecho, de nuevo, pues el primer diezmo se le daba a los levitas debido a que contractualmente a la tribu de Leví tenía el derecho del 10% de toda la producción agrícola de la tierra, porque a ellos no se les dio terreno. Dios no les dio una parcela de terreno a ellos, esa parcela de terreno se los dio a todas las demás tribus. Ellos estaban ahí para encargarse de las cosas del Señor. Entonces, no es que me estás dando una limosna. ¿Me explico? Es que contractualmente, en la ley mosaica, decía que este diezmo tenía que dársela a ellos. ¿Okay? O sea, fíjense la diferencia. Y estamos hablando de un título legal entonces. En otras palabras, las demás tribus tenían un título legal de sus terrenos y de sus casas, pero los levitas tenían por contrato el título que se les daba, el derecho a ellos del 10% de la producción de la tierra del resto de las otras tribus, que era un título de garantía. Ese es el primer diezmo. ¿Okay? Ese, claro está, lo cumplían ellos sabiendo que ese era lo que había sucedido. A los levitas no se les dio terreno. Ellos tenían lugares en los diferentes terrenos que se le habían dado a las diferentes tribus para enseñarle al pueblo, pero ellos no tenían eso. El segundo diezmo era un asunto de acción de gracias, reconociendo que todo lo que ellos tenían provenía de Dios, y aparentemente ese diezmo está limitado a la producción agrícola.
Recuérdense que, por ejemplo, en Jerusalén, cuando las cosas comienzan ya, cuando hay una conglomeración de gente grande, hay ciertos servicios que son indispensables, ¿okay? Como por ejemplo restaurantes, la gente tiene que comer, ¿okay? Posadas, tienes que tener, por ejemplo, cuidado, tienes que tener baños, tienes que tener cuidado, alguien te tiene que cortar el pelo, o sea que van saliendo ciertos negocios dentro de la ciudad que atienden a las necesidades de las personas, herreros, personas que, o sea, todo eso se va desarrollando dentro de Jerusalén para atender las necesidades del resto del pueblo que venía. Pero ellos en sí no tenían que dar el 10% de su producto porque eso era para las personas que tenían terreno. ¿Okay? O sea, que era todo el pueblo. El pueblo que no estaba en Jerusalén, estaba afuera, ellos tenían que darlo. Entonces, o sea que toman el 10% del producto rural y lo traen a Jerusalén y después tienen una gran fiesta para celebrar las bendiciones de Dios. Y Dios les dice, alégrense lo que deseen. O sea, ustedes alégrense en el Señor. Y aparentemente esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos, pues, que ocurría en el otoño, a la final de la cosecha agrícola. Y Dios les dice, sean felices, pues, regocíjense, disfruten. Yo les he permitido tener esa abundancia. Yo soy el Señor. Entonces ellos van a celebrar que su Dios, el Todopoderoso, es el que les da todo esto. Entonces, veamos los 3 puntos importantes. Era una gran fiesta, un derroche santo, porque ya en Israel había más de 1 millón de personas. Y cuando estas tribus traen de la cosecha enorme que Dios les ha dado, estamos hablando de grandes cantidades de comida. Comida a todo el pueblo, señoras y señores. Entonces, tenían comida, refrescos, jugos, bebidas, tenían que ser compartidas con los levitas, con las viudas, con los huérfanos, con las personas que no tenían producción agrícola. El equivalente a ese 10% no podía ser ahorrado ni invertido. Era para gastarlo en las cosas del Señor. Y tercero, vemos que este era un examen de la prosperidad. ¿Puedo confiar en el Señor que me promete una prosperidad agrícola como respuesta a mi obediencia? ¿Okay? Fíjense que la sociedad agrícola necesita invertir el dinero para arreglar el terreno de nuevo, hoy en día pues pasarle los tractores, comprar semilla o comprar ganado nuevo, ganado joven para crecerlo, engordarlo, etc. O sea que es un gasto. ¿Okay? Bueno, entonces ellos confiaban en el Señor, que el Señor les iba a dar a ellos la abundancia necesaria para el próximo año. Ahora viene el tercer diezmo. Y ya hablamos de los 2 primeros diezmos. El segundo diezmo también era volitivo, señoras y señores. O sea que ustedes van a dar cuenta de que esto no era un sistema socialista, que vamos a igualar la pobreza a la gente. No, para nada. Esto tenía que ver con el hecho de que Dios quería que todas las personas tuvieran y Él les había dado a los otros el capital necesario para que existiera eso. Entonces veamos el tercer diezmo. Este se encuentra en los versículos 28 y 29 de este capítulo. Y ese diezmo era diferente debido a que se daba una vez cada 3 años. O sea que el tercer diezmo era una vez cada 3 años, tercero 3 años, lo pueden igualar. O sea que si añadimos la cantidad total que se daba, llegamos a un porcentaje de 23 y 1/3 por medio anual de impuestos. ¿Okay? Pero recuerden que el primero sí era 100% para los levitas, pero el segundo era para que ellos mismos disfrutaran lo que Dios les había dado. ¿Okay? O sea que era la gran fiesta en Israel, la fiesta de adoración al Señor por sus enormes bendiciones. Y la otra era, este tercer diezmo era un diezmo local. Se daba en las zonas, en Zebulón, a las tribus de Benjamín, a las tribus de los diferentes lugares de Israel donde estaba, ahí se quedaba ese diezmo. ¿Okay? Y de nuevo era volitivo, era asunto de la fe del individuo. Si el individuo no quería darlo, no lo daba. No había un brazo gubernamental para exigir que lo hiciera. ¿Okay? O sea, todo era asunto de fe, asunto de que yo creo en mi Señor. Entonces, fíjense la diferencia, pues se guarda en sus ciudades. Y eso significa que no tenían que ir a Jerusalén con este diezmo y no tenían que ir a festejar en Jerusalén. Entonces, eran recursos a nivel local. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué era a nivel local? Bueno, porque era el lugar más eficiente para hacer esa clase de cosas. No traen a Jerusalén el producto y después lo redistribuyen. ¿Okay? O sea, sino que lo hacen localmente donde el proceso es más eficiente. Porque si lo tienes que mandar a la central, entonces la central lo distribuye, ahí vienen los cortes que le dan los que están intermedios y regresa muy poco porque los que están allá se quedan con todo. ¿Okay? Bueno, entonces, o sea que ahora la diferencia es, si miran el versículo 29, ahí lo pueden ver el versículo 29, y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, el forastero,
el huérfano, la viuda que habita con ustedes. El forastero que vive con ellos es el residente, el ger, el extranjero residente, tenía la tarjeta de residencia. No era como el nocre, que era el que pasaba como transeúnte, hombre de negocios, sino este era el que vivía con ellos. Recuérdense que estas personas no tenían ni la viuda, ni los niños huérfanos, ni estas personas forasteras podían tener terrenos. Por ley, no podían tener terreno. El terreno solamente era escriturado al nombre del hombre. ¿Okay? Entonces Dios le pedía a ellos que ellos hicieran esto por estas personas que no tenían terreno, que era gente pobre que trabajaba, etcétera, pero no tenían que ser pobres tampoco, porque esa no era la característica que se utilizaba para dar este diezmo, sino que era por el contrato divino para ellos, pero este contrato se mantenía en el corazón. Entonces, o sea que ahora la diferencia es que esto lo guardan dentro de sus ciudades y se lo dan al levita, que no tiene porción o la herencia, recibe su parte, pero ahora tenemos tres cosas adicionales. Tenemos al extraño, ese es el ciudadano naturalizado, el ger, a los que no tienen padre, o sea, los huérfanos, y la viuda que está dentro de sus puertas porque no puede mantener ella un título local del terreno. Entonces tiene que depender de estas cosas. Entonces, de nuevo, aquí yo les pongo a Deuteronomio 28, separado. Dice, al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Ahora, era tanta la producción que las personas, las familias, que eran extensas, eran grandes, tenían suficiente para todo el año. Ellos guardaban y les sobraba, señoras y señores. Pero Dios lo que quería era que se acordaran de estas personas que no habían sido bendecidos como ellos habían sido bendecidos por el Señor. ¿Okay? O sea que contractualmente a ellos se le daba. Y después en Deuteronomio 14:29, entonces vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano, la viuda, que haya en tus ciudades, ellos comerán y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que hagas con tus manos. ¿Okay? Entonces le está diciendo que si ellos hacen eso, no se tienen que preocupar por el medio ambiente. Una de las cosas que pasa con los granjeros es que hay personas que se apegan mucho más a Dios si tú eres un granjero que la persona que está en la ciudad, porque el granjero depende del buen tiempo, del clima, depende del agua, de todas esas cosas. ¿Y eso quién lo da? Dios. Y que ellos lo sabían, entonces se pegaban a Dios. Y si Dios le prometía que si ellos hacían ellos lo iba a bendecir, Dios no puede mentir. Y así era, una prosperidad extraordinaria que tenía Israel. ¿Por qué? Porque había libre empresa y Dios lo bendecía porque ellos seguían los preceptos divinos. Entonces ahí la bendición venía de la mano de Dios, punto. Y era tanta la bendición que ellos podían ahora repartirla, no a los sistemas burocráticos, que eran los que daban, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con los sistemas burocráticos, que te prometen esta vida y la otra. Estos sistemas burocráticos imponen tarifas, imponen precios al mercado. ¿Y qué pasa cuando tú impones precios al mercado? ¿Okay? La gente dice, bueno, yo no voy a vender porque yo no voy a ganar nada, no voy a trabajar por trabajar. Aquí voy a perder todo y además eso voy a alimentar a una serie de personas. Entonces se echan a perder la economía. En la economía divina la abundancia era tremenda y ellos daban por su corazón, porque querían dar. Entonces, pero porque estaban cerca de Dios. Porque si te alejas de Dios, entonces viene el egoísmo, esto es para mí, para mí, para mí, ahí trae el desastre, porque entonces los pobres también se sienten mal, los viudas, las personas que no tienen, dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta? Pero la solución no es el socialismo, la solución es regresar a Dios, conocer al Todopoderoso para que tu corazón se abra. ¿Okay? Entonces, este asunto ha conducido pues a que las personas arguyan que ese tercer diezmo es un ejemplo del sistema de bienestar social donde el gobierno tomaba ese diezmo compulsivamente y lo redistribuía a los pobres. El problema es que la Escritura no está diciendo que la viuda y el huérfano y los ciudadanos naturalizados son pobres. Él no está diciendo eso. Claro que entre ellos habían pobres, pero el criterio no era el nivel de pobreza. El criterio era si ellos estaban en estas categorías. Y esto se debe a que los miembros de estos grupos, los levitas, los ger, los nocre y los huérfanos y las viudas, no podían tener títulos de propiedades, o sea, no tenían capital para producir. ¿Se dan cuenta? O sea que era una categoría judicial, era ley. Entonces, era parte de la ley mosaica. La ley mosaica es perfecta, viene de la mano de Dios. Entonces, legítimamente, estas personas no podían tener títulos y por eso Dios les está dando el diezmo. Que sean ricos o pobres, eso no tiene nada que ver. O sea, puede tener, por ejemplo, un ger que es un hombre negociante
y que ha tenido, yo les comenté que habían que le rentaban las parcelas de terreno o se las compraban a los judíos, pero resulta que el día de jubileo, que era cada 50 años, ese terreno tenía que regresar a la familia a quien se le dio a Dios. No podía quedar en su posesión. ¿Por qué? Porque todo ese terreno siempre iba a ser de esa familia. Nadie más la podía tener. Pero si ellos se metían en problemas, no tenían suficiente dinero, la vendían. Y la vendían por el precio que correspondía a los años que faltaban hasta que viniera el jubileo. Un terreno vendido faltando 40 años para el jubileo es mucho más caro. Un terreno que solamente le faltan 5 años para el jubileo es más barato. ¿Correcto? Pero lo que sucedía es que estas personas de negocio, como les dije, pues estos que tenían crianza de puercos, que los judíos no los podían tocar ni lo podían comer, ¿verdad? Pero ellos sí lo podían tocar, lo podían comer y lo podían vender, porque ellos eran gentiles, simplemente estaban en la ciudad como residentes. Pero entonces ellos comerciaban eso y tenían, pero cuando se acababa el tiempo y venía el año de jubileo, eso regresaba y ellos tenían que salirse de ahí. Generalmente, ¿a dónde iban? A la ciudad. ¿Y cuál era la ciudad más grande? Jerusalén. Entonces, hay un cambio económico tremendo en todo eso también. Bueno, entonces, aquí vemos que el criterio del texto no es económico, el criterio del texto es judicial. ¿Okay? O sea que el versículo 29 nos da el propósito del tercer diezmo, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que hagas con tus manos. La mano de obra es importantísima en la economía divina. Y les voy a hablar de eso un poquito, porque nos damos cuenta que nada más y nada menos que los paganos no les gusta la mano de obra. Y es una característica que tienen ellos. Se creen superiores para poner la mano de obra. Para ellos es indigno de ellos, pero viene del paganismo eso, no viene de Dios. Entonces, en cierto sentido, pues sí era un tipo de alivio para los pobres, pero ese diezmo no era obligado por el gobierno, parte importantísima, y ese es el asunto, pues no era hecho por coerción, era un asunto de la fe del individuo. O sea que, recuérdense cuál fue la premisa que le da Dios al pueblo de Israel. Él quería que todo el pueblo lo conociera totalmente, porque resulta que si tú conoces a Dios, lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es imposible no amar a Dios si lo conoces, porque Él es perfecto. Entonces lo que Él quería que el pueblo hiciera era que hiciera ese pacto con Dios de corazón, que amaran al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos, cuando lo hacían, eran prosperados por su Padre, pues, porque Él es el que le daba todo. O sea que aquí vemos que no era hecho por coerción, era un asunto de fe del individuo. Que el objetivo era el de crear una cultura que estaba dispuesta a ser testigo de Jehová y de su obra. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, de paso, el rey de los ejércitos de Israel es el Señor Jesucristo, es el Mesías antes de su encarnación. Jesucristo siempre ha existido. Lo que pasa es que se encarna cuando vino aquí a la faz de la tierra, 4 o 5 años antes de la época del ¿cómo se llama? Del calendario gregoriano. Pero Él vino en la época correcta. Y quiero que sepa que fue crucificado el día de la Pascua. Por 1440 años los judíos celebraban la Pascua, que era el cordero que daban ellos para la expiación de los pecados. Pero aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué casualidad que el Sanedrín, con todos los fariseos y los saduceos y los escribas y los herodianos, toda la gente que conocía todo esto, resulta que crucifican al Cordero de Dios el día de la Pascua. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Es algo interesantísimo. Eso no sale así aleatoriamente, fortuitamente. Eso es diseño de Dios. Él sabía estas cosas desde la antigüedad. Bueno, entonces, aquí vemos que en la Biblia era un asunto de elección individual el dar ese diezmo. Ahora, probablemente la comunidad te veía mal si no lo hacía, porque ellos estaban pegados a esa ley. Entonces, pero no tenían el poder de confiscación que tiene el sistema de recaudación de fondos aquí de los Estados Unidos, por ejemplo, para confiscar tu dinero y después utilizarlo a través de un proceso burocrático ineficiente para dárselo a las demás personas. Generalmente a las personas que lo van a beneficiar a ellos con el voto, ¿okay? Le van a engrasar la rueda, como quien dice. Y así es en todos los países, señoras y señores. A menos de que ya sea un país completamente totalitario donde tú no tienes voz ni voto.
Ya eso está determinado, tú haces lo que te dicen, si estás con el sistema te va bien, más o menos, y si estás en contra del sistema te va pésimo, no vas a tener nada. Entonces, la segunda cosa es que no solamente no era un esquema utilizando la coerción del gobierno, la meta en el socialismo, por ejemplo, es el de nivelar las igualdades económicas, pero ese no era el propósito que tenemos aquí en la Biblia. El propósito era el practicar la justicia divina. O sea que, porque tú no le estás quitando las propiedades a lo que están produciendo, ¿verdad? El gobierno no tenía autorización para hacer eso, sino que él quería darle a los pobres, quería darle a las personas que no tenían terrenos, a las personas viudas que no tenían títulos, si se dan cuenta. Entonces, pero una viuda que no tiene terreno puede que sea una manicurista, o puede que sea peluquera y gane mucho dinero haciendo eso. ¿Se dan cuenta? O sea que no era asunto de pobreza, sino asunto de que Dios es equitativo y quiere que todo el mundo tenga. Entonces, sobre todo en su país, que adoran al Señor. Entonces, o sea que aquí vemos que en este pequeño párrafo hay dos cosas que tenemos que ver, porque cuando ustedes vean al socialismo en acción, se dan cuenta que ellos no dependen del libre albedrío de la persona. ¿Okay? Aquí es a la cañona, tú haces lo que yo te digo, ¿verdad? O sea, sino que dependen del poder coercivo o coactivo del Estado para implementar sus leyes. Y la segunda cosa es que la agenda no es igual a la de la justicia bíblica. La agenda es igualar la desigualdad económica. El asunto es que los socialistas, progresivos, comunistas o cualquier nombre que les quieran utilizar nunca logran eso. Pero eso es otra historia. Lo que hacen es destruir al país. ¿Okay? Mire, la política de Satanás es robar, matar y destruir. Eso es lo que hace Satanás. Y el que está metido en el sistema cósmico, eso es lo que pretende hacer. Imponer a la fuerza lo que ellos digan. Que no hay libre albedrío entonces. Entonces. Es lo mismo que un hombre que se casa con una mujer y dice, tú haces lo que me dé la gana a mí cuando yo diga, como tú digas. ¿A qué mujer le va a gustar eso? ¿Ah? Lo hacen frente tuyo, pero cuando te puede pegar los cuernos te lo va a pegar. ¿Ah? Y se va a burlar de ti y todo lo demás. Porque esa mujer no te ama, esa mujer simplemente está como esclava tuya. Es tu esclava. Ahora, bíblicamente la mujer es la esclava del hombre, pero bíblicamente dice que es esclava en amor, o sea que el hombre la aquilata, la pone, la sube, la aquilata a esa mujer, porque sabe que eso es su mitad, ¿se dan cuenta? O sea que cuando hay amor, las cosas cambian, pero no es así a la tiranía, porque la tiranía nadie puede vivir. Entonces, finalmente, permítanme citar de nuevo a Tobit. Les voy a citar un libro del Apócrifa. ¿Okay? Este individuo que vivió en los tiempos del exilio y está pensando acerca de lo que hacía en el pasado, como una retroflexión, ¿verdad? Recuerden que esto no es parte pues, de la Escritura, porque no están en los libros que se consideran canónicos por los judíos, ¿okay? Y los libros que se consideran canónicos en la iglesia. ¿Okay? O sea que estos libros fueron escritos en el periodo intertestamentario, cuando la destrucción del templo, ¿verdad? Entre la destrucción del templo y el nuevo templo y la venida del Señor Jesucristo. Pasan 400 años aproximadamente donde no hubo profecía. Entonces, en ese tiempo fue que se escribió eso. Ahora, eso no significa que estos libros no tienen valor histórico. Tienen valor histórico, pero no son palabra de Dios. Pero sí se pueden leer como cualquier libro histórico que te da información, como los libros de Josefo, por ejemplo, el historiador, que te deja saber lo que sucedió en el asedio de Jerusalén, cómo la gente se moría de hambre, cómo salían pandillas de forajidos porque no había comida. Estaban en sitio por el Imperio Romano, por las legiones de Tito. Entonces era una hambre extraordinaria y cuando ellos olían carne que estaba siendo cocinada, pues allá iban todos. Y yo les comenté que en uno de los recuentos que hace Josefo, este grupo de 40, 50 hombres forajidos entran forzadamente a una casa y está una mujer cocinando a su hija, a su bebé, pues. Y ellos se quedaron aterrorizados, por el hambre era tremendo, se comían a sus propios hijos. O sea, eso pasa por la sobrevivencia, la supervivencia. Pero, o sea que ese libro pues sirve como guía de lo que sucedía en un asedio. Un asedio es tremendo, morirse de hambre es terrible. Entonces, aquí les pongo a Tobías pues en la pantalla para que ustedes vean, ya habiéndoles dado este asunto. Él dice, todos mis hermanos y la casa de mi padre Neftalí ofrecían sacrificios al becerro de Jeroboam, el rey de Israel. Habían hecho en Dan y en los montes de Galilea. Cuando estamos hablando de Jeroboam, que era el rey de Israel, cuidado porque en el reino de Israel, cuando se separó con esa división, cuando Salomón muere, su hijo toma el consejo ¿de quién? De los jóvenes en vez de los viejos.
Y los viejos le dijeron, no, merma los impuestos que les tienen a ellos. Los impuestos tenían que ver con el asunto de la cantidad de dinero que tenían que mandar para el mantenimiento del ejército y el ejército que ellos tenían que poner. Ya para esa época eso estaba vigente. Entonces él dice, no, mérmales. Y él dice, no. Y los otros dicen, ponte más pesado con ellos. Se pusieron más pesados y se separaron de las 10 tribus del norte. Se separaron de Judá. Entonces, ahora este señor que llega ahí de Israel, estaban ofreciéndole sacrificios al becerro que Jeroboam, rey de Israel, había hecho en Dan, ¿okay? La tribu de Dan, que tenía su terreno. Ya no estaban haciéndole sacrificios al Señor, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos. Ahora estaban haciendo al becerro, o sea, idolatría, que era lo que hacía el pueblo cuando se separaba de Dios. Es más, este señor puso su propio sistema jerárquico de sacerdotes. Ya él no utilizaba el sistema levítico, sino que él puso su propio sacerdocio. Señores, por ejemplo, el día de hoy, nosotros somos los sacerdotes, todos, el hombre y la mujer, somos sacerdotes espirituales. El resto es un sistema religioso, ¿ok? Simplemente. Y la religión es la carta mayor de Satanás, que con eso engaña a la gente y la mantiene amarrada, y la gente no crece porque no conoce la palabra de Dios, donde están todas las cosas escritas que nos dejan saber la verdad. Bueno, entonces, fíjense lo que está diciendo, que Jeroboam, rey de Israel, había hecho en Dan, en los montes de Galilea. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén. Ahí está hablando este señor todavía para decir lo creyente que era él. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén con ocasión de las fiestas. Estas eran las fiestas que se daban, ¿verdad? Tal como está prescrito para todo Israel por el decreto perpetuo. Decreto perpetuo es un contrato perpetuo hecho con Dios. Dios hace contratos con el hombre. Es el único Dios que existe que hace contrato con el hombre. Por escrito, ¿ok? Entonces, en cobrando las primicias y las crías primeras y los diezmos de mis bienes del primer esquileo de mis ovejas, y acudía presuroso a Jerusalén y se lo entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el altar. ¿Se dan cuenta? Entonces ese diezmo él dice que iba y yo se lo daba. Daba a los levitas que hacían el servicio en Jerusalén el diezmo del vino, del grano, del olivo, de los granados, de los higos y demás frutales, y tomaba en metálico el segundo diezmo de los 6 años. Y lo gastaba en Jerusalén. ¿Se encuentra? O sea que él iba, no se llevaba el ganado, sino lo hacía cash y iba para allá. O sea que te está diciendo lo que sucedía en Israel, lo que sucedía en Jerusalén debido a lo que se había formulado pues a través de la ley de Moisés. Conforme a lo que prescribe en la ley de Moisés y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Anael, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. ¿Okay? Entonces ahí ven un recuento histórico de lo que hacía el pueblo. El pueblo que era creyente iba y lo ofrecía, sabía. ¿Okay? Y dentro del pueblo de Israel que se separó habían creyentes. Pero este hombre, Jeroboam, instituyó un sistema contrario al sistema levítico que se mantuvo en el pueblo de Judá. Y por eso ellos cayeron primero. En el año 721 fueron llevados a cautiverio y fueron dispersados. Y se demoraron 200 años más para que cayera Judá. ¿Por qué? Y ustedes van a ver que este nombre que ven aquí, el nombre de Jeroboam. Jeroboam es el nombre que utiliza la Biblia para dejarle saber a las personas la apostasía de Israel. Hizo el rey fulano de tal de Israel, hizo como Jeroboam. Es lo peor, que extravió al pueblo de Dios metiéndolo en otros tipos de religiones que él había inventado. Bueno, de todas maneras, les digo eso como algo adicional. Aquí el asunto es que estamos viendo históricamente cómo el pueblo iba, pues, y si era un pueblo que verdaderamente quería a Dios, iba y ofrecía esto. Volitivo. Como comprenderán, Jerusalén no podía implementar esa ley contra los de Israel porque ya eran separados. Ellos tenían su propio ejército y todo lo demás. O sea que él está diciendo yo iba porque yo soy creyente, básicamente. Bueno, entonces finalmente veamos el impacto económico del tercer diezmo. Este ponía a los dueños de los terrenos israelíes una desventaja económica debido a que ellos eran los que tenían que pagar el tercer diezmo. Nadie más lo tenía que pagar. Los ger no, porque ellos no tenían terrenos. Los residentes podían utilizar la tierra, podían rentar esa tierra, podían cultivar esa tierra, pero no tenían que pagar el tercer diezmo. Solamente eran las cabezas de Israel las que pagaban eso, o sea, las tribus diseñadas por el Señor para pagar esos diezmos. Es muy interesante. Entonces, fíjense porque cuando uno comienza a ver esto de lo que ocurre en Israel, uno se da cuenta
de dónde provienen ciertas leyes y lo importantes que son. Entonces, cuando en la iglesia, oigan esto, te digan, tienes que dar el diezmo, ¿qué te están diciendo? ¿Sí se dan cuenta? Lo hacen, les voy a decirlo por qué, porque tienen la teología del pacto, la cual mezcla, y generalmente esa teología del pacto se presta porque ellos están mezclando las instrucciones para el pueblo de Israel y las instrucciones para la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Pero en la iglesia nosotros no tenemos que dar diezmo. Ya eso, la ley fue cumplida por el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros sí tenemos conciencia de que la iglesia necesita capital porque estamos en el mundo, y el mundo pues hay que solventar ciertas cosas y se solventan con dinero. Y el pastor es digno de su salario, dice la palabra de Dios. O sea que si una iglesia tiene un pastor, ese pastor tiene que recibir dinero para sobrevivir. Entonces la iglesia se encarga no solamente de dar dinero para que ese pastor tenga salario, sino para que tenga los gastos, usufructar los gastos de la iglesia para los asuntos de misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea que son gastos normales, no para que se haga rico el pastor, como ustedes pueden ver hoy día con el 10%, que tienen... Hay pastores que tienen aeroplanos, van de una iglesia a otra en helicóptero propio. O sea, hay otros que tienen su propio avión porque dicen que van a hacer la labor de Dios y le está pidiendo a Dios que vengan $275,000 para comprar un nuevo avión porque el otro no es demasiado rápido. Óigame, o sea, y hay gente que lo cree. ¿Okay? Y eso no tiene que ver nada con el asunto. Uno da porque uno conoce y es creyente y sabe que la palabra de Dios se tiene que diseminar. ¿Okay? Entonces, para resumir el asunto, yo les quiero dar todo eso porque es bueno tener esa información para no ser esquilmados, señoras y señores. Dios no murió por tu cuenta bancaria, Dios murió por tu alma, para rescatar tu alma. Y además de eso quiere que tú seas feliz y además de eso te quiere dar bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Esas bendiciones que sobrepasan el entendimiento, que son las bendiciones sobreabundantes, solamente son para los creyentes maduros. ¿Oyeron eso? Eso no lo va a recibir una persona que no llega a la madurez, o no está el camino hacia la madurez. Porque tienes que tener capacidad para que Dios te bendiga. Que Dios no bendice si no tienes capacidad. Lo que tú vas a seguir al mundo y el mundo te va a dar lo que te va a dar. Te va a quitar todo lo que tenías y te va a dar problemas, básicamente. Dios nunca bendice sin capacidad. Y yo les he puesto el ejemplo del dedal. ¿Okay? Aquí está, vamos a suponer que esto sea un dedal. Si esta es tu capacidad espiritual, Dios te va a llenar ese dedal de bendiciones. A medida que vas creciendo espiritualmente y logras a tener esta capacidad, Dios va a llenar esa capacidad. Y mientras más grande sea tu capacidad, más bendiciones vas a tener de Dios. Dios nunca bendice sin capacidad. No lo puede hacer, Él es Dios todo. ¿Quién te va a bendecir si no tienes capacidad? Satanás y su organización. Ese sí te va a dar todo lo que tú necesitas. Porque Él está tratando de impulsar su plan, el plan de las tinieblas, de la mentira, del robo, del descaro, ¿okay? Pero no Dios. Entonces, ¿quiénes son los bendecidos por Dios? Los que conocen a Dios, los que crecen espiritualmente, los que no se quedaron niños. ¿Cómo te vas a quedar niño espiritualmente? Tienes que conocer a Dios para que reciban las bendiciones de Dios, para que no seas engañado. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Eso precisamente es lo que le dice al pueblo. Eso se lo dice Dios al pueblo, señoras y señores. Él quiere que ellos conozcan a su Dios. Entonces, resumiendo de nuevo ese asunto, pues esa desventaja económica junto con una creciente población, el año de jubileo implicaba que cada 50 años iba a haber una migración de personas de las áreas rurales a las áreas urbanas. Y probablemente ese movimiento en los negocios y en la economía causa un movimiento económico y hacia las grandes ciudades, en este caso Jerusalén. Hacia allá se dirigía todo este pueblo, señoras y señores. Bueno, vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo. Vamos a tomar un pequeño descanso y les voy a seguir hablando de esto porque fíjense qué interesante es conocer esto, porque al conocer estas cosas sabemos cómo en el Nuevo Testamento nosotros tenemos cosas mayores. Nos ha llamado a libertad del Señor. Ya nosotros no estamos bajo la ley mosaica como lo estaba el pueblo de Israel. Ahora nosotros ya Dios cumplió esa ley, ahora nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Y esa libertad que nos ha llamado Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, nos dice a nosotros, ¿cómo se resume la ley mosaica? Con 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Así se resuelve la ley, con amor. Con amor. ¿Okay? Amarás al Señor tu Dios. Para amarlo lo tienes que conocer. No vaya a decir de la boca por favor, yo amo a mi Señor, el Señor es todo para mí. Y no lo conoces,
Entonces, ¿cómo lo vas a amar? ¿Cómo tú conoces a alguien que no conoces? No puedes amar a alguien que no conoces. O sea, sientes algo, pero no es lo suficiente. Ahora, cuando lo conoces, bueno, cuando lo conoces te vas a quedar fría, te vas a quedar así. Te vas a quedar, ay, mi Señor, yo no sabía que eras tan maravilloso y esplendoroso, que eres el Señor del universo. Todas esas cosas te vienen a ti y te vas a quedar, vas a llorar de la felicidad. Básicamente, o sea, así se resume, vas a llorar de la felicidad. Cuando tú ves que el Señor, tu Dios, es el Rey del universo, es el que te da todo, no te falta nada, siempre te bendice, supo todos tus pasos y sabe a dónde vas. ¿Okay? Así de simple, ese es nuestro Señor. Bueno, concluimos ahí. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer esta información tan importante para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todas estas cosas produzcan en nosotros estas obras de bien divino que tú deseas de nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.